Hola, bienvenidos a todos a esta nueva entrega de Electrónica Básica para Radioaficionados número 9. Bueno, esta es la entrega número 9 de Electrónica Básica para Radioaficionados y los contenidos que vamos a ver en esta oportunidad son los siguientes. Introducción a los ejes cartesianos, nos vamos a meter un poquitito en este tema que es necesario para poder entender las formas de onda, cómo se leen, cómo se ven en un osciloscopio. El concepto de lo que es la corriente alterna, nos vamos a ir metiendo ya en la corriente alterna, la generación de la corriente alterna, cómo se genera la corriente alterna, la frecuencia y el período, qué son, qué es cada una de estas cosas, los valores de la corriente alterna, tiene distintos valores, vamos a ver algunos, los más importantes acá. Las formas de onda, que es importante porque, bueno, no existen solamente la onda senoidal que todo el mundo conoce, hay muchas más y eso depende de cada aplicación, y alguna experiencia acerca de lo que vamos a desarrollar en forma teórica a partir de ahora. Como sugerencia de estudio, bueno, se utiliza la plataforma de YouTube. Es importante tener en cuenta que esto como está grabado uno puede retroceder, volver y demás. Para facilitar justamente esto va a haber un índice en donde ustedes van clicando ahí en el tiempo en donde quieren volver hacia atrás o hacia adelante para poder volver a escuchar algún concepto que por ahí les quedó medio descolgado, quieren volver a escucharlo para tomar los apuntes correspondientes. Todo esto, como les decía, a través de la plataforma de YouTube, y es importante que se preste especial atención en esto para poder tener un aprendizaje significativo y se vayan tomando los apuntes correspondientes, ¿no? Y arrancamos con los ejes cartesianos para poder entender cómo leer un osciloscopio. Un sistema de coordenadas cartesiano está formado por dos rectas perpendiculares, o sea que están cruzadas, ¿no? Graduadas, o sea con medidas, a las que llamamos ejes de coordenadas. Se suelen nombrar como eje X o eje Y eje Y. El eje X es el horizontal y el eje Y es el vertical. Acá lo tienen. Esto es un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces acá vemos el eje Y, que tiene sus valores, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, todos los valores que parten de aquí, de este punto hacia arriba, son todos valores positivos, y todos los que parten de aquí para abajo son valores negativos en el eje Y. Igualmente por el lado del eje X, todos los valores que parten del 0 para este lado son valores positivos en el eje X, y los que están para atrás los valores negativos en el eje X justamente. Si yo definiera un punto cualquiera acá dentro de estas coordenadas cartesianas, estamos haciendo un repaso, vamos a tener un par de valores reflejados de este punto, que van a ser un valor reflejado en X y otro valor reflejado en Y, que van a definir a ese punto. Este punto lo podemos llamar como Juancito, como Pérez o lo que sea, Q1 en este caso, que va a estar determinado por un valor de X y por un valor de Y. En este caso el Q1 es 2, 3. ¿Por qué? Porque en el eje X tengo 2 y en el eje Y tengo 3. 2, 3. Si por ejemplo yo marcara otro punto, por ejemplo acá abajo donde está este otro punto, y trazara la correspondencia con respecto al eje X y con respecto al eje Y, este valor, que sería Q2 por llamarlo de otra manera, va a tener un valor de X y va a tener un valor de Y. ¿Cuáles van a ser esos valores? 3 menos 4. ¿Por qué 3? Porque en este caso, en el eje de las X, voy a estar ubicado en el 3, en el X. Y en el eje de las Y en el menos 4, ya voy a estar ubicado dentro de los valores negativos. O sea, esto es importante. Desde el eje X para arriba son todos valores positivos, desde el eje X para abajo son todos valores negativos. Esto es importante de aclarar y por eso es que vemos estas coordenadas cartesianas. A partir de ahora, para poder entender un poquitito más los fenómenos eléctricos,
le vamos a llamar al eje de las Y, le vamos a llamar volts, y al eje de las X lo vamos a denominar en función del tiempo. Segundos, milisegundos, microsegundos, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces ahora estos valores van a ser de volt y estos valores van a ser de tiempo, segundos, lo que ustedes quieran. Si yo quisiera representar dos pilitas como estas de un control remoto, yo que sé, que están en serie, ¿qué valor tendría ahí? Cada una de las pilas tiene 1,5 volt, como están en serie y están polaridad contra polaridad, se suman y vamos a tener 3 volt, 1,5 por 2, 3 volt, bien, perfecto. ¿Cómo puedo simbolizar esos 3 volt dentro de estos ejes cartesianos? De la siguiente manera, una rayita acá que parte de los 3 volt y sigue continuamente a través del tiempo. O sea, es una tensión, los 3 volt, que no varían en función del tiempo. En el primer segundo vale 3, en el segundo vale 3, en el tercero, en el cuarto y en el quinto, y así vale 3 volt siempre. Esto es corriente continua, es una tensión que no varía en función del tiempo, no varía de polaridad. Si supongamos diésemos vuelta a la pila y midiéramos de vuelta, en un tester, por ejemplo, me marcaría negativo. Quiere decir, che, da vuelta a las puntas del tester porque estás midiendo al revés. Entonces, ¿cómo lo mediríamos esos 3 volt? Y justamente debajo, en menos 3 volt. En menos 3 volt. Y también no variaría en función del tiempo y tendría este valor de tensión, los 3 volt de las dos pilitas sumadas, ¿no? Esto que yo remarco acá en rojo es lo que yo alcanzo a ver en un osciloscopio, los valores de X e Y, los valores de Y en tensión, ¿sí? En tensión positivos y negativos, y los valores de X en la parte positiva, porque el tiempo va deviniendo, no va para atrás en los fenómenos físicos, eléctricos por lo menos. ¿Cómo puedo observar esto? Lo puedo hacer a través de algo que se llaman osciloscopios. Los osciloscopios, así como el tester, es un instrumento de medición y es un instrumento que me sirve para poder ver la forma de onda. Este osciloscopio que estamos viendo ahí, que es similar al que yo tengo, es un osciloscopio analógico, es un osciloscopio relativamente viejo pero que funcionan perfectamente bien, y después tenemos los osciloscopios que son digitales. Estos son mucho más exactos, mucho más precisos, mucho más bonitos, sobre todo, y muy caros, por lo que yo uno de esos no tengo. Pero bueno, vamos a hacer con lo que tengamos. Esta es la carátula de un osciloscopio. En este caso van a ver que en la carátula del osciloscopio tienen unas marcas, tienen unas líneas, tienen unas divisiones. Estas son divisiones, estas cuadrículas son divisiones. Y acá, ¿qué vamos a representar? Vamos a representar un doble eje, que va a ser el eje de los volt, ¿sí? Que es el eje Y, y el eje X, que va a ser el eje X, el valor del tiempo, en milisegundo, microsegundo, nanosegundo, segundo, yo qué sé, ¿sí? Esto es importante a tener en cuenta. Entonces, supongamos que yo vuelvo de nuevo con este tema de la pilita. Tengo las dos pilitas ahí, que puestas en serie me van a dar 3 volt. ¿Y cómo lo vería yo en el osciloscopio si yo conecto al osciloscopio a estas 3 pilitas? Y si aparte en la escala hago una pequeña salvedad, un paréntesis acá. Así como en el tester yo tengo el selector de escala, en el osciloscopio también lo tengo. En el osciloscopio yo tengo mandos, ¿sí? Y este mando generalmente, el osciloscopio tiene canales y demás, pero bueno, esto no pretende ser una clase sobre osciloscopio, sino una introducción, digamos, muy introducción. Esta llave selectora es la que me permite elegir la cantidad de volt por división que yo quiero ver en la pantalla. Supongamos que este selector está puesto en 1 volt por división. Entonces, si está en 1 volt por división, quiere decir que cada uno de estos va a tener 1 volt, ¿sí? Cada una de estas divisiones. Entonces, si yo quisiera representar el valor de estos 3 volt, lo representaría de esta manera. Tendría una línea que estaría por encima del eje 0 del tiempo, ¿sí? En 1, 2, 3.
en 3 divisiones. 3 divisiones, y cada división es de 1 volt, son 3 volt. De esa manera yo lo vería en un osciloscopio en esos ejes cartesianos que yo lo alcanzo a vislumbrar ahí en el frente de mi osciloscopio. Vamos a ver un concepto o ver la corriente alterna en forma conceptual. Si yo tengo esta pila, vuelvo de nuevo a la pilita de 1,5 volt y la mido con un multímetro, ¿qué voy a obtener? 1,5 volt, porque la pila tiene 1,5 volt, imaginemos que está cargada, ¿no? Con la punta de prueba positiva, roja, mido en el positivo, y la punta de prueba negra, negativa, mido en el negativo de la pila, voy a tener 1,5 volt. Si yo doy vuelta a la pila, voy a tener un negativo acá indicándome que tener las puntas al revés. Y esto es corriente continua. Pero ahora vamos a hacer un pequeño ensayo mental. Imaginemos que tengo que quiero representar en un eje cartesiano, esos 1,5 volt. ¿Dónde estarían? Estarían exactamente acá. ¿Por qué? Porque acá tengo 1 volt, 2 volt, a la mitad tengo 1,5. Esta línea celeste me indicaría que tengo 1,5 volt, que en función del tiempo no cambia, no hay cambios de polaridad, siempre va a ser positivo, ¿sí? Y de esa manera lo podría ver. Ahora imaginemos que agarro esa pilita y la entro a dar vuelta en esta especie de maquinola, donde fíjense que yo la voy dando vuelta, en un momento es positivo, en otro momento es negativo, va cambiando los valores, y así también es que lo veo en la lamparita, que se va prendiendo, apagando, en un momento tiene positivo puesto acá, en otro momento al revés, y así. Y me va generando una corriente que varía en función del tiempo. Su polaridad, sus polos varían en función del tiempo. En un momento es positivo, en otro momento es negativo, y así. ¿Y cómo lo podría representar en un eje cartesiano? Bueno, esto no pasa instantáneamente, está pasando a través del tiempo. Entonces, en un momento voy a obtener 1,5 volt. En otro momento voy a obtener menos 1,5 volt, ¿sí? Y en otro momento voy a obtener más 1,5 volt. En otro momento voy a obtener menos 1,5 volt. Y en otro momento voy a obtener más 1,5 volt, y así sustantivamente, y así progresivamente. Fíjense qué es lo que estoy teniendo acá. Estoy teniendo una onda que en este caso tiene una forma cuadrada por esta disposición física de la pila que va cambiando continuamente y que va adquiriendo valores en un momento positivos de 1,5 volt y en otros momentos negativos de 1,5 volt, más 1,5 volt, menos 1,5 volt, y así a través del tiempo. Si yo lo viera en un osciloscopio, vería esta forma de onda, donde esta parte sería el centro, ¿sí? el eje X, perdón, y aquí estaría tomando los distintos valores, todos positivos de este lado y todos negativos de este lado. Positivo, negativo, y así. Y así es como lo vería en un osciloscopio. Vamos a ver un poquitito más conceptualmente el concepto de la corriente alterna. La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica que cambia la polaridad y magnitud en intervalos de tiempo de forma regular. O sea, va cambiando todo el tiempo de polaridad. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de esta manera, ¿no? Fíjense este artilugio, esta maquinita donde tenemos un imán en forma de herradura, en forma de C, digamos, donde tengo polo norte por un lado, polo sur del otro, y hay algo que está girando acá, que es una espira, una bobina, digamos, ¿no? Esa espira, fíjense que en un momento pasa por el positivo, pasa por el negativo, pasa por el positivo, pasa por el negativo, y ese hecho de que pase por acá hace que esta espira vaya cortando líneas de fuerza de campo magnético que está generando este imán tipo de herradura, que ese campo es invisible, pero que sí afecta a la bobina y genera corrientes, induce corriente en esa bobina que la colectan estos colectores, y esa energía la puedo medir a través de un instrumento. Fíjense lo que hace el instrumento. En un momento se vuelve negativo, 0, positivo, 0, negativo, 0, positivo, y así, ¿no?
y voy generando esta onda a través del tiempo. Fíjense, voy generando esta onda a través del tiempo a medida que va girando esta espira. Si lo tuviese que representar en un eje cartesiano, sería una onda senoidal de este tipo, ¿no? Que está variando continuamente con un valor de amplitud. Ahora vamos a ver de qué se trata el tema de la amplitud. Si lo viese en un osciloscopio, sería, bueno, esta simpática onda senoidal. ¿Cómo se genera la corriente alterna? Se genera de diversas maneras, a través de generadores sincrónicos, por ejemplo, que son generadores de corriente alterna o alternadores también llamados, o generadores a combustible. Estos generadores a combustible son generadores con motores de explosión que están conectados mecánicamente a un generador de forma tal que le hace dar vuelta y generar esa tensión eléctrica que yo necesito, o a través de hidroeléctricas, en donde lo que yo hago es contener el agua en una presa, en una represa, en un dique, y luego lo voy soltando paulatinamente para hacer mover los álabes de una turbina, para que esta turbina a su vez haga dar vuelta a un generador, y este generador genere esa tensión eléctrica que después va a la distribución de esa energía. Ese sería el generador hidroeléctrico. Y después en electrónica tenemos también generadores, como por ejemplo estos que son generadores de radiofrecuencia. Estos generadores generan señales de radiofrecuencia, que son ondas senoidales de muy alta frecuencia. En estos casos, estos generadores normalmente en la tensión domiciliaria, por ejemplo, tenemos para nuestra energía habitual en Argentina 50 Hz. Estos generadores de radiofrecuencia tienen mucho más que eso, ¿sí? Mucho más que eso. Son generadores que generan frecuencias muy altas. ¿Y dónde tenemos ejemplo de generadores en nuestro jack de transmisión que generan frecuencias muy altas o generan señales de corriente alterna? Nuestro equipo de radio, el transceptor. El transceptor es un generador de ondas senoidales de muy alta frecuencia, ¿no? De muy alta frecuencia. Así que bueno, es importante a tener en cuenta esto. Frecuencia y periodo, ¿qué son estas dos cosas? Imaginemos que yo estoy acá en el centro, en este círculo, y estoy haciendo girar una piedra a través de una cuerda. Esta flechita es la cuerda, ¿sí? Y voy generando este círculo, visto desde arriba, ¿no? Con el revolear de la piedra. Esto va haciendo que la piedra pase cada cierta cantidad de tiempo delante mío, ¿sí? Cada vuelta de esa piedra para mí es un ciclo completo, y otra vuelta, otro ciclo y demás. La cantidad de veces que esos ciclos se producen en un segundo, yo lo denomino hertz. Imaginemos que soy lo suficientemente rápido para revolear la piedra a mucha cantidad de velocidad, y entonces estaría generando hertz. Esto es desde el punto de vista teórico, por supuesto. Definamos frecuencia. Cada cuánta cantidad de veces hago radio, y las veces que puedo por el tema del trabajo, ¿no? Entonces estaré haciendo, no sé, los fines de semana, y bueno, son 2 días los fines de semana, sábado y domingo, listo. En los 7 días de la semana, 2 días a la semana. Imaginemos que entro de vacaciones, y bueno, y 4 días por lo menos a la semana estaría haciendo radio, con lo cual aumentaría mi frecuencia de salidas en radio. Ese es el concepto de frecuencia, es la cantidad de veces que se repite algo, en este caso una onda, en un segundo. La frecuencia se puede calcular teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que tarda en producirse una vuelta completa, un ciclo completo, una onda completa, y cuento esa cantidad de tiempo, y yo puedo de esa manera calcular la frecuencia. ¿Y el periodo qué es? El periodo del tiempo que tarda esa onda en producirse. Una onda completa o una vuelta completa de esta cuerda con la piedra es justamente el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, es el periodo, y se mide en segundos, ¿no? Y se puede calcular también como la inversa de la frecuencia. Fíjense que los dos
tienen una fórmula muy parecida, mientras que la frecuencia es la inversa del periodo. Inversa es 1 dividido una cosa, 1 dividido t, y en este caso el periodo, que es t, es 1 dividido f. F es la frecuencia. Fíjense que son valores inversos, ¿no? Uno con respecto al otro. Si yo tengo en cuenta esta periodicidad, ¿qué es lo que estoy teniendo? La onda senoidal a través del tiempo. Se van produciendo valores positivos, valores negativos y demás, y esa onda se va generando por cada vuelta de esta cuerda, que a partir de ahora le vamos a llamar vector, que queda más bonito y es un poco más preciso hablar de vector. Ese vector que está dando vuelta y me está generando una onda senoidal. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dice: la corriente domiciliaria, lo que nosotros tenemos en Argentina, de 220 volt y 50 Hz o 50 ciclos por segundo. Es lo mismo. ¿Qué tiempo tarda en producirse una sola de esas ondas? Bueno, veamos. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? El periodo. Me está preguntando el periodo, el tiempo que tarda en producirse una onda. ¿El periodo qué es? 1 dividido la frecuencia. En este caso, 1 dividido 50 Hz, que es la frecuencia de la tensión domiciliaria. Esto me da 0, si yo hago 1 dividido 50, me da 0,02. ¿0,02 qué? 0,02 segundos. Si yo corro la coma 3 lugares, ¿sí?, voy a hablar de milésimas de esa unidad. O sea, 2 milésimas o 2 milisegundos. Decir 2 milisegundos o decir 0,02 segundos es lo mismo. En el caso nuestro de los radioaficionados, utilizamos mucho las unidades de frecuencia, más que las de periodo, ¿no? Las de frecuencia. ¿Y qué es lo que más usamos? Estas, más que todo, el kilohertz, el megahertz y el gigahertz. Mayoritariamente el kilohertz y el megahertz. Estoy saliendo en 3560 kilohertz, o sea, 3,56 megahertz, que es lo mismo. Bueno, un kilohertz son 1000 hertz, un megahertz son 1 millón de hertz y un gigahertz son 1000 millones de hertz. ¿Quiénes usan los gigahertz? Y bueno, se usa mucho en rebote lunar y demás. Así que bueno, también se suele usar las otras. Bueno, se usan más en cuestiones mucho más técnicas y demás, que no atañe demasiado al radioaficionado. Y acá, por favor, acá hay que prestar muchísima atención, porque vamos a ver los valores de la corriente alterna. No los vamos a ver a todo, hay un montón de valores que no vamos a ver solamente los principales, y que son los que nos va a poder servir para entender algunas cosas. Acá tenemos una onda. Esta onda, fíjense que es una onda senoidal, ¿sí?, que está generada, que es periódica, o sea que se repite a través del tiempo, que es simétrica, o sea que tiene tanto la tensión el pico tiene la misma distancia al cero que el pico con respecto al cero, por lo tanto ahí podemos decir que es simétrico, tienen exactamente la misma medida. ¿Qué es lo que podemos medir de una onda? La amplitud, por ejemplo. La amplitud es un factor importante, una medida importante de la onda. La amplitud puede ser la amplitud pico, o sea, con respecto al cero, al pico máximo, o la amplitud pico a pico con respecto al pico máximo y al pico mínimo. Ahora vamos a ir viendo eso. Pero básicamente eso es la amplitud. Esto es la onda que está representada acá, es una onda que tiene una cierta cantidad de amplitud, y si nosotros vemos, fíjense esta amplitud, si yo la viera acá y tiene como 90 más o menos, y si yo pongo otra de menor amplitud y esta tiene como 20, ¿cuál les parece que tiene menor amplitud? La de 20 tiene menor amplitud que la de 90. La onda celeste o la corriente esta alterna celeste es mucho más, tiene menos amplitud que la otra. Esto es como para tratar de entender el concepto de amplitud. La BP o la tensión pico máxima, que puede ser positiva o negativa. ¿Cuál es? Es la tensión que yo puedo acotar o medir en el punto máximo de la onda, que es como por ejemplo en este caso, ¿no? Trazo una línea y me encuentro acá con que este punto es el punto máximo de la onda, la cual voy a llamar BP o tensión de pico, voltaje de pico.
En este caso, el voltaje de pico es de 90 volt. ¿De dónde saco estos 90 volt? Porque acá tengo 80 y acá tengo 100. Entre los dos hay 90. Fíjense que acá está marcado 20, 20 volt, 40 volt, 60 volt, 80 volt, 100 volt. Entre 80 y 100 hay 90 volt. Así que acá tengo 90 volt. Pero también tengo un pico negativo y eso también es una tensión pico, pero en este caso es de menos 90 volt porque está por debajo del cero y todo esto son valores negativos. Entonces, tanto la tensión pico positiva como la tensión pico negativa tienen exactamente el mismo valor, la misma magnitud, nada más que están contrapuestos uno con respecto al otro. Pero básicamente la tensión pico es de 90 volt, ¿sí? Ya tenemos la tensión pico. Y la tensión pico a pico, se habla mucho de la tensión pico a pico. Bueno, ¿cuál es la tensión pico a pico? Es la tensión que yo puedo medir entre el pico máximo positivo y el pico máximo negativo, ¿sí? Es esto, que fíjense que esta tensión pico a pico es la tensión pico multiplicada por 2, que en este caso es 90 volt de acá más 90 volt de acá, son 180 volt. BP, que son 90 volt por 2, es 90 por 2, 180 volt. Y acá vamos a detenernos en otro. Después, bueno, tenemos la tensión eficaz, la tensión instantánea. O sea, si yo esto lo desarmara en puntitos, cada uno de estos puntos corresponde en un punto determinado de tiempo a un valor de tensión, esa es una tensión instantánea. Después el valor de tensión media y demás, pero que no lo vamos a ver, no vamos a confundirlos tantos. Así que nos vamos a quedar con estos valores. La tensión eficaz, o la BF, o tensión RMS también llamada. ¿Qué es la tensión eficaz? Es la tensión que realmente se transforma en energía, como si estuviese alimentado por un acumulador o una batería de corriente continua. En este caso, por ejemplo, la tensión eficaz, ¿cuál es? Es la tensión pico dividido la raíz de 2. Así es como se calcula. La raíz de 2, no voy a entrar en detalle de por qué es así. Tómenlo por definición, por favor. La raíz de 2, ¿cuánto vale? 1,4142. Si ponen en la calculadora raíz de 2, les da ese número, 1,4142. Entonces, en este caso, si yo agarro la tensión pico, ¿cuánto es? Habíamos dicho, 90 volt. Dividido 1,4142 me da 63,63 volt. Ese valor, ¿cuál es? Ese valor está por acá, más o menos después del 60, y que vale 63,63 volt. Y esa es la tensión eficaz, y estos son los valores que tenemos que tener en cuenta en una corriente alterna. Hay más, como les decía, pero estos son los principales. Y esto es importante para tener en cuenta en una corriente alterna. Hay distintas formas de onda, la que vimos hasta ahora, que la que normalmente uno suele ver es la onda senoidal, pero hay distintos tipos de forma de onda y hay generadores de funciones que se llaman justamente así porque estos son funciones matemáticas. Función senoidal, función cuadrada, función triangular, función diente de sierra, función escalera y demás. Cada uno de estos tiene una aplicación distinta en electrónica, pero es importante tener en cuenta de que estas existen y que las podemos ver donde con un tester no la podemos ver. Con que la vemos con un osciloscopio. Por eso es importante tratar de entender un poquito un osciloscopio y ojalá que aquel que me esté mirando y por ahí dice, che, me compro, no me compro un osciloscopio, bueno, si pueden y realmente les gusta el hobby y quieren avanzar un poco más, no es mala idea, aunque sea usado. En función de lo que hemos visto, vamos a ir a algunas experiencias de aplicación para poder tratar de reafirmar un poco estos conocimientos. Arrancamos con la experiencia. Bueno, para hacer esta experiencia vamos a utilizar un osciloscopio, en este caso mi osciloscopio analógico, una fuente de alimentación con la cual voy a alimentar mi generador de funciones, que es esto que tengo acá, y para generar la corriente continua una pila de 9 volt o casi 9 volt. Bueno, para la prueba vamos a usar, de la parte de continua, vamos a usar una pilita de 9 volt y vamos a ver qué cantidad de tensión tiene. Tiene 8,55 volt. Fíjense que ahí
me está marcando negativo, y si yo lo pongo al revés, bueno, me marca positivo como corresponde, que es lo que habíamos visto en la clase. Si yo voy alternando esto, voy a ir obteniendo una tensión que va a ir cambiando de polaridad continuamente. Pero bueno, la idea es que esto se haga en forma de otra forma, de otra manera. Pero bueno, es para indicar esto justamente. Bueno, este es el osciloscopio, lo que estuvimos viendo en la teoría. Acá tenemos la carátula, que es la que nos va a indicar. Fíjense que está grabada en subdivisiones, ¿sí? Vamos a cambiar un poco la luz. Ahí se nota un poco más. Fíjense que está grabado en divisiones, y acá lo que tenemos es el trazo que está midiendo continuamente, ¿sí? Es un trazo que en función de la posición donde está el trazo, yo puedo verificar o realizar la medición, ¿sí? Y bueno, ahí más o menos creo que se ve un poquitito más. Acá está la entrada del canal 1, que es por donde nosotros vamos a medir con la punta de prueba. Esta es la punta de prueba del osciloscopio. Importante el tema de que las puntas de prueba traen en la punta, inserto dentro de la misma punta, un atenuador por 10. Entonces en este caso lo vamos a dejar por 1. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que yo mida va a ser exactamente reflejado acá. Si yo lo pondría por 10, por ejemplo acá, si yo lo cambio de situación acá, todo lo que mida después lo voy a estar atenuando 10 veces. Por lo tanto, lo que lea después lo voy a tener que multiplicar por 10. Pero bueno, en este caso directamente lo dejo por 1 y listo, ya está. ¿Cuándo se usa por 10? Bueno, generalmente en mediciones de radiofrecuencia, en frecuencia más alta. Pero bueno, eso lo veremos en próximas clases. Este es el atenuador con el cual yo tengo los volt por división. ¿Se acuerdan que les había comentado? Bueno, acá tengo 5 volt por división, 2 volt por división, 1 volt por división, 0.5 volt por división y demás. Ahora, supongamos que yo quiera medir la tensión de la batería. Bueno, entonces vamos a colocarnos acá. Vamos a poner acá y acá. Ahí estoy colocando las puntas para medir la batería en estos momentos. Así que lo que yo quiero medir es corriente continua. Fíjense, si yo lo pongo en GND, ahí veo la referencia del trazo, ¿no? Y el trazo me marca 0. Entonces, bueno, acá estoy midiendo la tensión. Acá vamos a dejarlo bien en 0. Ahí estaría bien en 0. Acá lo tengo en 5 volt. Entonces, si yo lo pongo en corriente continua, voy a ver que tengo por debajo de 0, tengo 5, casi 9 volt, ¿sí? Acuérdense que si yo lo tengo por 5, entonces tengo 5 y acá tengo 10, entonces tengo casi 10, por lo tanto tendría los 9 volt, ¿no? Que es lo que estoy midiendo acá de la pila. Ahora voy a invertir la polaridad y fíjense qué es lo que pasa. Vamos a invertir la polaridad y fíjense que el trazo se va para arriba. ¿Por qué? Porque ahí es donde está correctamente conectado. Entonces tengo 5 y 5 más son 10, un poquitito menos, y tenemos los 9 volt. Tenemos los 9 volt. Ahí desconecto, conecto. 0 volt, 9 volt. 0 volt, 9 volt. Perfecto. De esa manera verificamos que en el eje de las I es donde me va a estar marcando la tensión en función de la posición del selector, de cuántas divisiones, de cuántos volt por división haya elegido yo el selector. Y ahora vamos a medir una onda cuadrada. Bueno, ahora vamos a usar el generador de funciones. Ahí lo tenemos, es una plaquetita que ya viene armada con un XR2206, del cual después, bueno, en algún momento haré un buen generador basado en esto, pero bueno. Este generador tiene en la salida, tiene salidas de onda senoidal, cuadrada y triangular, con los controles respectivos de amplitud y demás. Pero bueno, no me voy a centrar demasiado en esto, solamente lo voy a usar como generador alimentado por esta fuente de alimentación. Bueno, acá tenemos el resultado en la carátula del osciloscopio. Fíjense que es un punto que en un momento toma valores positivos, negativos, positivos, negativos, positivos, negativos. Voy a iluminar un poco más la escala, así se alcanza a notar, ¿sí? Entonces acá va por 0, en un momento toma valores positivos y en otro momento toma valores negativos. Esto está en acoplamiento por corriente alterna en el osciloscopio. Y si yo aumento la velocidad, lo vamos a ver con un poquito más de velocidad, qué es lo que está pasando, ¿sí?
Fíjense que adquiere valores positivos y negativos. Y si yo lo aumento lo suficiente, voy a ver que el trazo directamente se dispara a valores positivos y a valores negativos, alternativamente. Con lo cual tendríamos una tensión que varía de polaridad en función del tiempo. Si yo cambio el selector de acá de frecuencia en el generador, vamos a aumentarle un poco. ¿Sí? Bueno, como ven, estamos obteniendo una hermosa onda cuadrada. Si contamos las divisiones con respecto al 0, este es el 0. Veamos dónde está el 0. El 0 está ahí. Contamos las divisiones, son 1, 2 divisiones para arriba, 1, 2 divisiones para abajo. El selector está en 2. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo 2, 4 volt, ¿sí? O sea, tengo 4 volt positivo y 4 volt negativo. Está alternando de esa manera, ¿sí? Ahí la ampliamos un poquitito más a la onda y la podemos ver un poquitito mejor. Este es el ejemplo de una onda cuadrada, que es lo que vimos en la teoría. Ahora veamos una onda senoidal. Bueno, y aquí tenemos el ejemplo de una onda senoidal. Fíjense, voy a aumentar un poquitito la definición para poder verla un poco más. Y esta ya es una onda senoidal. Vamos a ver si podemos afinar un poquitito mejor el trazo, ¿sí? Y también podemos medirla de la misma manera. Si nosotros medimos el valor de la tensión, la tensión pico, por ejemplo, vamos a correrlo un poquitito para poderlo ver. Y medimos la tensión pico, por ejemplo, 1, 2 cuadraditos. Seguimos estando en 2 volt por división, por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Tenemos 4 volt de pico, ¿sí? Y de pico positivo, y 4 volt de pico negativo. Entonces, acá, ¿qué tenemos? 8 volt pico a pico. ¿Y la tensión eficaz de cuánto sería en este caso? La tensión pico es 4 volt, ¿sí? Y lo divido por la raíz de 2, que es 1,41, 42, ¿qué es eso? Y me da 2,828 volt. O sea que la tensión eficaz es de 2,82 volt. O sea que en este caso, si de acá hasta acá tengo 4 volt, porque tengo 4 volt, la tensión sería de 2,80 y por acá, ¿sí? Por acá sería más o menos 2,82 volt sería la tensión eficaz. Bueno, esto es una pequeña experiencia. Ya empezamos a usar un poquitito el osciloscopio. Espero que lo tengan. Bueno, y si no, no es mala idea para tenerlo en el jack de radio para hacer muchos experimentos. Y bueno, hasta acá llegamos con la experiencia de esta clase número 9. Bueno, y vamos a las conclusiones generales. Es importante entender la corriente alterna. ¿Por qué es importante entender? Porque es lo que emite nuestro transmisor. Nuestro transmisor emite una alterna, una onda senoidal de muy alta frecuencia. Entonces tengo que tratar de entender el concepto de cómo es que puedo ver esa onda, de qué manera la puedo ver, de qué manera la puedo medir. Cuando yo hablo de potencia, cómo está involucrada esa onda y demás, ¿no? Y si tengo distorsión en esa onda o no, y qué es una distorsión y demás. Bueno, no nos vayamos adelantando, pero bueno, esto que les digo es justamente para que tengan en cuenta que este es un tema muy importante, la corriente alterna. Bueno, muchísimas gracias por haberme seguido hasta acá. 7.3 para todos. Espero que estos cursos les sirva y les despierte un poco la curiosidad. Y como les decía, 7.3 para todos. Y muchísimas gracias por verme en el canal y que la radiofrecuencia los ilumine.